Bien, les voy a presentar el ejercicio número 12, que también lo han preguntado algunos alumnos, y que también es de suficiencia de datos. Dice, se puede determinar el punto de intersección del gráfico de la función exponencial, ojo, la que está acá, con el eje de las ordenadas sí. Y aquí hay dos afirmaciones y vemos cuál de ellas es suficiente para responder a lo que se nos pide. Bien, quizás las dos se tienen que unir para poder responder a lo que se nos pide. Tenemos que verlo. De partida, sí, hay que ver algunos puntos. Se nos habla de una función exponencial, que es esta. F de x igual a n por a elevado a x. Es una función que si nosotros la vemos en su estado quizá más puro, por así decirlo, es la función exponencial a elevado a x con una alteración, podríamos llamarla así. Tenemos que tener claro que una función como esta, si nosotros la graficamos independiente de cómo sea A, y ojo que ni siquiera hemos leído bien todo el ejercicio, pero independiente por propiedad, nosotros sabemos de que esta función corta justo en el punto 0,1 al eje de las ordenadas, también llamado eje. Bien, por ejemplo, bueno, acá hay solamente dos casos. El primer caso es si A es mayor que 1, tenemos una función creciente que corta al eje Y justo en 0,1. Y el segundo caso, y último caso, es si A está entre 0 y 1, y ahí tenemos una función que la voy a marcar con rojo para hacer la diferencia, que es decreciente, ¿cierto? Y que también pasa por 0,1. Se dan cuenta que independiente de cómo sea A, una función con estas características, una función exponencial con estas características, sí o sí corta en 0,1. Bien, dicho eso, a ver, después de haber hecho este repaso de materia, analicemos el punto 1. Dice, se conoce el valor de A. O sea, si se conoce el valor de A, ¿será suficiente para nosotros poder decir dónde esta función intersecta al eje de las ordenadas? Veámoslo. Podemos verlo con un ejemplo. De hecho, con un ejemplo como este. F de x igual a n por 2 elevado a x. Aquí tienen que tener algo claro. Para entender, o para ver, mejor dicho, dónde se intersecta al eje de las ordenadas, ustedes tienen que anular la otra variable. O sea, tienen que pensar, ¿qué pasa si x vale 0? ¿Cuál es el valor de y? Bien, siempre tenemos que hacer eso. Así que, por ejemplo, veamos, f de 0 nos va a dar n por 2 elevado a 0. Recuerden que x vale 0. 2 elevado a 0 da 1, y por lo tanto esto se reduce a 1. En conclusión, cuando x vale 0, ¿cierto? La y nos da como resultado e. Es ahí donde va a intersectar. Ahora, no sé cuánto vale n, así que no puedo responder a lo que me están pidiendo, que es la intersección de este gráfico con el eje de las coordenadas. No lo sé, no sé n. Por lo tanto, 1 no es suficiente. Eso tiene que estar absolutamente claro. No es suficiente. ¿Bien? Bien. Dicho eso, voy a borrar esto y para no olvidarnos entonces, el 1 no es suficiente para responder a lo que se nos está pidiendo. ¿Ok? Miremos ahora el caso número 2, que también es interesante. En el caso número 2 dice, si se conoce el valor de n. Se podrá entonces responder a esto de ver la intersección del gráfico entonces con el eje de las ordenadas. Nos vamos a dar un ejemplo. F de x igual a 3 por a elevado a x. ¿Se dan cuenta? Que n lo conocemos, pero el resto no. De la misma forma, para ver la intersección con el eje de las ordenadas, vamos a anular la primera variable, x, y vamos a ver qué se obtiene con y. F de 0 nos va a dar 3 por
a elevado a 0. Sabemos que a es un número mayor que 1 o un número entre 0 y 1, ¿cierto? Sin ser 0, evidentemente. Por lo tanto, nos va a dar a elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 da 1 y por lo tanto el resultado nos va a dar 3. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x vale 0, la y vale 3. ¿Es verdad? Por lo tanto, si yo conozco, conclusión, si yo conozco el valor de n, independiente de cuál sea el valor de la base, ¿cierto? De esta exponencial, nosotros podríamos saber el punto de intersección con el eje de las ordenadas. Dicho esto, la respuesta correcta sería la 2, ¿cierto? 2 es suficiente por sí sola para responder a lo que se nos está pidiendo.